Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña nuevamente el profesional Andrés Flores, quien nos hablará sobre el régimen simple de tributación. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Les comunico que al final de la charla tendremos un corto espacio donde daremos a conocer información importante sobre nuestros convenios para que se enteren de todos los beneficios que tenemos para todos nuestros asociados y su grupo familiar. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Comedar. Muy buenas tardes para ti, Paola, y para todos los asociados de Comedal. Qué placer y qué gusto estar de nuevo con ustedes esta cuarta semana seguida. La intención, lógicamente, es ampliar la capacidad del conocimiento de todos estos temas que son de vital importancia para todos, ¿cierto? Y que afectan, adicional a ello, a todas las personas y nuestras finanzas. El día de hoy vamos a hablar de régimen de tributación simple, ¿cierto? Y cuando hablamos de régimen de tributación simple, entonces decimos, venga, y pasamos de finanzas personales, después estuvimos a dos secciones, después de declaración de renta, después de régimen simple de tributación. Pues sí, son temas que gracias al tiempo y a mi profesión he logrado abarcar desde un conocimiento que hace parte de mi base académica y la intención de Comedal y lógicamente agradeciendo que me tienen en estos espacios es entregar dicha información de la manera más simple como es el régimen de tributación para que ustedes aclaren absolutamente todas las dudas. Miren, cuando hablamos de régimen simple de tributación, entonces, lo primero que yo quiero que entendamos, algo bien interesante a todos ustedes. Sé que van a salir muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, pero acá vamos a estar para resolverlas. El único favor que les pido, a diferencia de la sección anterior, donde íbamos respondiendo las preguntas a medida de que ustedes la iban haciendo, estas vamos a dar el espacio al final para hacerlo en pro de que podamos abarcar todo el tema, teniendo en cuenta que tenemos 1 hora 15 minutos para el mismo, ¿cierto? 1 hora 10, 1 hora 5 ya. Entonces, la intención es que realmente podamos abarcar la temática para garantizar que cumplamos con el objetivo de este espacio de formación. Listo, todas las preguntas son importantes, no duden en hacerlas en el chat. Nuestra compañera va a estar tomando nota de dichas inquietudes y al final de la sección todas las inquietudes las vamos a resolver. Si vemos que hay muchas inquietudes, pues acelero más el tema y más fácil damos más espacios de preguntas y respuestas. Eh, entonces, tenemos que empezar sabiendo qué es el régimen simple y qué es el régimen ordinario. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar un poco del régimen ordinario. En el régimen ordinario es el que históricamente todos nosotros conocemos. Y el régimen ordinario funcionaba previamente para persona natural y para persona jurídica, ¿sí? Por medio del régimen ordinario, yo pagaba el impuesto de renta por medio del régimen como persona natural y me hacían el cálculo de acuerdo al año fiscal, entendiendo año fiscal lo que se comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en el cual se tiene que causar el impuesto. Vamos a tomar un ejemplo. Año 2023, el año fiscal corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre. Y con base en dicho periodo fiscal es que yo realizo el cálculo del impuesto, sea simple o sea ordinario. Y acá se viene una de las grandes diferencias que más adelante las vamos a ver,
pero una de las grandes diferencias es que el régimen ordinario me calcula el impuesto de acuerdo a un periodo anual. El régimen simple me hace pagar un anticipo por medio de un periodo más corto, ¿cierto? Bimestral. ¿Con esto qué hacemos? Pues lógicamente se busca que el régimen ordinario y el régimen simple existen a la par, los dos funcionan, los dos son viables, los dos son eh, adecuados, lógicamente de acuerdo a varias condiciones que más adelante vamos a entrar un poco más en materia de estas condiciones, pero es importante, previo a entender el régimen simple, debemos entender yo dónde estaba para poder saber qué es lo que más me conviene desde el punto de vista tributario. ¿Listo? Entonces, el régimen ordinario se comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y el régimen ordinario existió hasta el 2018 y aún persiste. ¿Qué pasa? En el año 2018 nace régimen simple de tributación. ¿Y por qué nace el régimen simple de tributación? Fue la primera reforma del presidente Iván Duque, ¿sí? Y la intención del presidente Iván Duque desde su mente era, volvamos que la tributación en Colombia se vuelva más fácil y que el empresario o el contribuyente en nuestro país pueda tener una base simple para poder realizar una tributación más adecuada, aislada totalmente ¿de qué? Aislada de los fantasmas que tienen el régimen ordinario, y es que todas las composiciones, los mayores riesgos son las sanciones dentro de la composición de la tributación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el régimen ordinario tiene unas particularidades específicas que después vamos a identificar las mismas. Entonces, este régimen ordinario se mantiene, nace en el 2018 el simple y lo acompaña esta reforma con dos variables muy importantes dentro de los regímenes tributarios. Primer variable, bancarización. Para los que de pronto no han empezado a realizar los procesos constantes de bancarización en sus empresas, en sus consultorios, debemos empezar a realizarlo. ¿Qué es la bancarización? La bancarización habla de que todas las personas naturales y todas las empresas debemos soportar los costos y deducciones. Primero se soportaban con una factura, ya es la factura con todo lo legal más la bancarización. ¿Y qué dice la bancarización? Que todas las transacciones tienen que estar por medio de las entidades financieras o de las entidades bancarizables, ¿sí? ¿Y bancarizar qué es? Hombre, tengo plata en efectivo, voy a un cajero, a un banco, le consigno a la cuenta vía consignación bancaria. ¿Qué es bancarización? Hago una transferencia bancaria por NECI, por cualquier medio de pago, pero bancarizado. Por cheque es otra de las formas de la bancarización. ¿Y esto con el fin de qué? De que el gobierno realmente pueda cruzar toda la información. Y la segunda variable, ¿cuál es? Factura electrónica, nómina electrónica, que son los dos componentes más relevantes para el Estado en pro de poder mitigar todo lo que se ha venido haciendo en nuestro país con respecto a la evasión, ¿cierto? Por medio de esto, entonces, crean el modelo del régimen de tributación a la par en el 2018, buscando, garantizando que las empresas y las personas podamos tener más fluidez dentro del sistema, pero más control dentro del sistema. ¿Listo? Por medio de esto, ¿qué sucede? Que hay unas diferencias abismales entre un régimen y otros. Por lo tanto, hay a unas empresas o personas que les conviene más
el régimen de tributación ordinario y hay a otras que les conviene más el régimen simple de tributación. ¿Y qué pasa con el régimen ordinario entonces? El régimen ordinario tiene unas particularidades, ¿sí? Primero, me causa el impuesto el 1 de enero al 31 de diciembre. Recordemos que los estados financieros que se presentan ante las entidades oficiales son las comprendidas, son el ESFA, que es el estado de la situación financiera o balance conocido, y el ERI, que es el estado de resultado integral o el PIG. Dentro de ellos, otros tres estados financieros. Pero el ERI es un estado financiero que inicia el primer día del año y finaliza el último día del año, y por medio de este es que el Estado calcula los impuestos o la tributación de nosotros. ¿Listo? Tanto con personas naturales como jurídicas. El régimen ordinario se lleva este periodo adicional. El régimen ordinario me calcula el impuesto a través de ¿qué? De las utilidades. Es decir, voy a hacer acá un Excel. Permítame, abro un Excel para poder que tengamos unos ejemplos, perdón, y a partir de esta variable podamos entender un poco más. Me cuentan cuando vean el Excel. ¿Ya lo estamos viendo? Sí, Muy bien. Entonces, por medio de esta ejemplificación, vamos a realizar el cálculo de cómo se proyecta el régimen ordinario. En el régimen ordinario hay unos ingresos. Estos ingresos ordinarios, ¿qué es un ingreso ordinario? Lo que tiene que ver con nuestras finanzas, lo que tiene que ver con mi negocio. Entonces vamos a suponer que yo acá facturo 100 millones de pesos. Muy bien. Tengo unos costos de la operación, ¿sí? De 400 millones de pesos. ¿Sí? Tengo una utilidad bruta, perdón, de 40 millones. Hagámoslo con 1000, pues, para que sea una utilidad bruta que es el ingreso menos el costo, unos gastos de administración, 200 millones, unos gastos de venta, démosle 20 millones, tenemos una utilidad operativa, acá estoy haciendo el ERI, listo, o PIG, listo. Entonces tengo una utilidad operativa, tengo unos gastos financieros, ¿sí? De 30 millones. Tengo otros ingresos pongámosles que es por rendimientos financieros de 50 millones. Tengo otros gastos. Sí. Pongamos que estos son mejor 10 millones de pesos de retenciones y sanciones y cosas que pagué por no prestar atención en mi parte contable. La utilidad antes de impuesto, tenemos esta menos esta, más esta menos esta. ¿Listo? Muy bien, y acá ya tenemos el cálculo del impuesto ordinario. ¿Listo? ¿Qué me dice el impuesto ordinario? El impuesto ordinario corresponde ¿a qué?
al 35% de mi utilidad. Entonces quiere decir que yo acá pagaría 136 millones de pesos. ¿Listo? 136. Que si yo divido esto sobre esto me da el 13.5%. ¿Listo? Muy bien. Lógicamente, ¿qué sucede? Que este es el impuesto sin depuración. ¿Qué quiere decir sin depuración? Ah, no, que es que yo tengo que descontar unos gastos no deducibles que en el régimen, el del régimen ordinario de tributación hay unos gastos que no me puedo deducir. Ya vamos a ver los ejemplos. Cada vez que vayamos avanzando, vamos a ir aumentando el ejemplo. Por el instante necesito que tengamos claro esa estructura entre los ingresos, los costos, los gastos, todo para poder que entendamos las otras variables. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos lo primero que les enunciaba, que el impuesto ordinario yo lo pago de acuerdo a las utilidades. De utilidades, de acuerdo a eso pago el impuesto. ¿Listo? Lógicamente, el impuesto de industria y comercio tengo que pagarlo teniendo en cuenta que hago parte del régimen ordinario. Entonces, aparte del impuesto de renta, tengo que pagar un porcentaje sobre mis ventas ¿de qué? De impuesto de industria y comercio. ¿Cuándo? Si soy una empresa y mi actividad no está excluida, tengo que pagar industria y comercio. En el caso del sector salud, si soy persona natural, no tendría que pagar industria y comercio, ¿cierto? Si soy régimen simple, no tendría que pagar industria y comercio, le estaría pagando dentro del impuesto anticipado que estoy cancelando. Y si yo soy régimen ordinario y tengo una SAS, tengo una empresa, tengo que mirar si mi actividad está excluida o no está excluida. Pero normalmente todas las actividades, incluyendo las de servicio médico, cuando son empresas, ¿sí? Excepto que sean servicios médicos esenciales, están incluidas dentro del impuesto de industria y comercio. ¿Qué pasa? ¿De cuánto es ese impuesto? Normalmente es del 10 por mil, o sea que esto equivale al 1%, ¿cierto? Al 1%. Ese 1% es sobre qué? Sobre las ventas. Sobre las ventas. Al ser sobre las ventas, pues lógicamente a nivel tributario es un monto importante. Por ejemplo, de los 1.000 millones de pesos, ¿cuánto pagaría? Pagaría el 1% de 1.000 millones, que equivale a 10 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué más tendría que tener en cuenta en el régimen ordinario? Tienes que soportar costos y gastos. ¿Qué quiere decir eso, Andrés? El soporte de los costos y gastos equivale a que yo debo cumplir con el artículo 771 raya 5 raya 2, que es que todos los costos y los gastos, y el 108 para ser deducibles, tienen que tener, primero, ser factura electrónica. Segundo, tiene que tener el registro tributario, o sea, el RUT. Tercero, tiene que cumplir con todas las condiciones económicas, es decir, tener dirección, un domicilio real, tener todos los datos de la factura. Cuarto, ser por medio de bancarización, ¿cierto? La DIAN permite que algunas cosas se hagan sin bancarización, sí, algunas. ¿Cuáles? Pagos hasta de 4.592.000 pesos. Listo. Hay una disyuntiva a nivel normativa que no se sabe si es por año o es por pago, ¿sí? Ahí los contadores estamos todavía
con la ambigüedad porque la norma tributaria no es clara, ¿cierto? Entonces, basado en esto, la recomendación es trate absolutamente de que todo sea bancarizado. Ah, la tarjeta de crédito funciona como bancarización. Sí, señor. Pago con tarjeta de débito funciona mediante bancarización. Sí, señor. Entonces, tratemos de que todos estos servicios y todos los productos que compremos sean por medio de bancarización. ¿Listo? ¿Quiénes pueden hacer parte del régimen ordinario? Todos. Todas las personas, todas las empresas pueden hacer parte del régimen ordinario. Las empresas están sujetas igual las personas. ¿A qué? A retención en la fuente. Es decir, nos hacen retención en la fuente por ser régimen ordinario. ¿Y la retención es de cuánto? Pues de acuerdo a lo que estemos clasificados. En el caso médico, si es servicio o si es honorario. Entonces es el 4, el 6 o el 10 o el 11, ¿cierto? Entonces, basado en esto, estamos sujetos a la retención en la fuente, que a la par, ¿cómo funciona esto? Como un anticipo directo de renta. Como un anticipo directo de renta. ¿Sí? ¿Tenemos que hacer rete IVA? No. Nos hacen retención. Nosotros hacemos retención si estamos obligados, pero no hacemos rete IVA. ¿Sí? No hacemos rete IVA. Y el único anticipo que presenta es la retención en la fuente. ¿Sí? Y si al finalizar el año, cuando presenta la renta, te da para un anticipo, lo practicas. Si no, no. ¿Listo? El régimen ordinario de tributación amerita realizar una planeación tributaria. ¿Cómo así que planeación tributaria? Sí, miren, ¿se puede disminuir la carga de impuestos con el régimen ordinario? Sí, pero tenés que hacer muy buena planeación tributaria. Si no haces una buena planeación tributaria, puedes generar una carga tributaria muy alta, ¿sí? Incluso igual o superior a la del régimen simple. Igual o superior a la del régimen simple. Por lo tanto, es de vital importancia en el régimen ordinario hacer la planeación. ¿Qué no es deducible en el régimen ordinario? El 50% del 4 por mil, multas y sanciones, intereses de mora, ¿sí? Todas estas variables no son deducibles en el régimen, el régimen ordinario de tributación. ¿Sí? Los gastos que no tengan relación de causalidad con la empresa. Es decir, yo tengo un consultorio médico y resulta que dentro de los gastos tengo una suscripción en clases de tenis. Eso no me permiten deducírmelo, excepto que lo soporte muy bien, ¿cierto? Y que tenga un contador que permita soportar bien eso para en una revisión poderlo meter. Hombre, el mercado de la suegra, hombre, eso no lo podemos soportar porque no tiene relación de causalidad. Esos gastos, no, al no tener relación de causalidad, entran como no deducibles dentro de la operación, porque es que a veces se encuentra uno con empresas que entonces mete el gasto del mercado, ¿sí? Y le costó 2, 3 millones de pesos el mercado, 1,5 millones, pero también entonces mete el de la suegra, mete el de otras personas, entonces ya se vuelve unas estructuras de costos que no tienen relación de causalidad directa con la operación y son fácilmente detectables. ¿Listo? ¿Qué sucede? También ojo con lo siguiente, muchachos. Recordemos que hay algo que se llama medios magnéticos y los medios magnéticos es el reporte específico de todas las cosas que yo realizo, ¿cierto? Y al ser el reporte específico, lo que me está generando es que si a mí me entran a analizar rubro por rubro, esas cosas pueden tener un impacto negativo. ¿Listo?
Entonces, ¿y esto cómo me impacta? Sí, esto tiene un impacto. Entonces, ya están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí, Andrés. Entonces, estos otros gastos no son deducibles porque son de unas multas que pagué. Entonces, tengo esto. Hombre, de estos 200 millones de gastos, yo realmente no tengo soportados eh, porque no le llevé la factura al contador, porque no fue factura electrónica, porque saqué la plata y no tuve cómo soportar eso realmente de acuerdo a la norma. De eso tengo 30 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en el impuesto ordinario? Yo ya, lógicamente, el impuesto es basado en qué? En la utilidad, y a la utilidad le sumo, perdón, los gastos no deducibles, y esto es lo que multiplico por el 35%. Entonces mi impuesto es de 150 millones. Yo no hice planeación tributaria, yo no hice nada, yo nunca me senté con el contador a revisar cómo me iba a dar la proyección. Me dio 150. Pero normalmente les hablo con conocimiento porque dentro de mi empresa, dentro de Activo Financiero, trabajamos con pues cerca de el 25% de nuestros clientes son del sector. Entonces, cuando uno hace una buena planeación, entonces no se va para el simple, sino que se queda con el ordinario, hace buena planeación, baja la carga impositiva y ya vamos a ver el impacto. Entonces, acá que tenemos 15,5. Pero si yo realizo una planeación adecuada, entonces yo digo, hombre, pude soportar, aparte de esto, pude soportar por un trabajo bien realizado durante el año otros 200 millones de pesos, con temas que, cosas lógicamente que puedan hacerse. Entonces ya la utilidad va a ser de cuánto, de esto menos estos 200. Y el impuesto, ¿hasta dónde puede normalmente uno manejarlo? Que dentro del sector se sabe que se puede trabajar. Uno puede trabajar un impuesto aproximado de base de impuesto de tributación del 7%. Acá está en el 6,7, hasta allá difícilmente puede llegar, pero sí hasta un 7% más o menos. Entonces uno acá ¿cuánto pagó impuesto? El 7%. No pagué el 35, pagué el 7. ¿Por qué el 7? Porque yo tengo que dividir el impuesto pagado sobre las ventas, ¿cierto? Y ya esto sí le disminuyo, ¿qué? El anticipo que hago, que es cuál, la autorrenta, ¿sí? Que le hago a la DIAN. ¿Cuánto pago de autorrenta? No, yo de autorrenta pago el 1,1%. Son 11 millones de pesos de pago de anticipos. Y menos la retención. Pongamos que tengo 20 o 19 millones de pesos de retenciones, porque no todo el mundo me practica retención, sino que esto es más de las retenciones que tienen que ver con eh, tarjetas de crédito y demás que se utilizan mucho en el sector médico, que pagan mucho con tarjeta. Entonces, al final, ¿cuánto pago de impuestos? El pago impuesto sería de los 70 menos este, ¿cierto? Entonces serían 44 millones. Lógicamente, si da para anticipo de impuesto, cuando se calcule la renta, maravilloso, si no, no. Ya después vamos a ver cuál es la diferencia con el régimen simple de tributación. Entonces miremos la diferencia acá cuando hay una planeación, que a estos valores uno podría llegar, y cuando no hay una planeación que estaríamos duplicando el pago de impuestos. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, Andrés. De hecho, no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Perfecto, muy bien. Entonces, continuemos con la presentación, ¿cierto? Muy bien.
Régimen, acá seguimos con ¿cuál? Con el régimen ordinario. ¿Cuánto es el impuesto? El 35%, lo veíamos ahora. ¿Cuánto es el impuesto de ICA? Es el 10 por mil. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el impuesto del ICA en el régimen ordinario? El ICA es el 1% de este impuesto. ¿Listo? Entonces serían 10 millones de pesos. Perdón, de ese ingreso. Y este es el impuesto para la persona jurídica. Para la persona natural, ¿qué tenemos? Que el régimen ordinario tiene una tabla. Las primeras 1090 VTs son excluidas del impuesto. Quiere decir que excluidas, que no pago impuesto. ¿Sí? Entonces, cuando mi renta líquida, VT, ¿qué es? Unidad de valor real, que para este año ya les digo en cuánto está. Están 47.065. ¿Listo? Entonces me dice las primeras 1090, entonces si a mí me da 1089 VTs, o sea, una renta líquida gravable de 51 millones, mi impuesto es excluido, o sea, no pago impuesto. Pero si me da 1090, ¿sí? En adelante, entonces, ¿qué me pasa? Que pago impuesto, ¿sí? Que pago impuesto. ¿Cuánto pago impuesto? Según el régimen ordinario me dice que paga el 19% sobre la diferencia, ojo, sobre la diferencia entre 1090 y 1700, ¿cierto? Entonces a mí me dio de diferencia vamos a suponer que me dio 1500 VTs. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo 1500 menos los 1090 y lo multiplico por esto, me da 19.296.000. Y esto es lo que multiplico por el 19%. Entonces, ¿cuánto pago de impuesto? 3.666.364. Listo. Pero va subiendo. Cuando la diferencia pasa, estoy en el rango entre 1.700 y 4.100, ya el impuesto es del 28%. ¿Más qué? Más 116 VTs. Entonces, aparte de que me sube la tarifa, 9 puntos más, tengo que pagar 116 VTs más. Si me supera de 4.100 a 8.670 es el 33 más 788 VTs. Si paso de 8.670 a 18.970 VTs, ya pago el 35 más 2.296 VTs, ¿cierto? Y si tengo 18.970, entre 18.970 y 31.000, pago el 37. Y de 31.000 en adelante el 39, ¿cierto? Más las VTs que me establezcan. Entonces, pasar de un rango a otro es muy fácil, pero la diferencia en pago es muy alta. ¿Por qué? Porque miren lo que me pasa a mí si yo paso del segundo rango al tercer rango, ¿sí? Ya me está dando 9 puntos porcentuales más 116 VTs. Entonces, ¿qué sucede con esto? Señores asociados, que el régimen ordinario en la persona natural tiene unas particularidades y es que a las personas de altos ingresos les puede traer unos impactos muy negativos teniendo en cuenta, y más con la última reforma, y más señores, les comento, como les decía hace 8 días, se viene un impacto fuerte en la próxima reforma adicional a las personas naturales. Por lo tanto, esto puede variar, ¿sí? Y si recibimos dividendos de las empresas, recuerden que esto lo calculan aparte. Y si tenemos ganancia ocasional, lo calculan aparte, etcétera, etcétera. Entonces,
El régimen ordinario a la persona natural le trae unas no tantas bondades como tal si la persona natural no es organizada, si la persona natural no hace planeación, si la persona natural no es constante con la revisión, el régimen simple es muy buena salida. Y si tiene ingresos medio bajos, es buena salida. Si tiene ingresos medio altos, ¿sí? Y cuando hablo de ingresos medio bajos, estoy hablando del mismo sector. Salud, ¿cierto? Es decir, usted se gana hasta 10 millones de pesos, que es en el ordinario. Usted se gana entre 10 millones y 20. eh, Hombre, ya empiece a validar si te funciona más el simple eh, que el ordinario, porque si supera los 15 millones, ya te está funcionando más el ordinario, perdón, el simple que el ordinario. ¿Por qué? Por el impacto desde la base de tributación. Muy bien. ¿Claros hasta acá? Sí, Andrés. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos adicional? El régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué es el régimen simple de tributación? Entonces, el régimen simple de tributación es un sistema para el pago de impuestos que se declara cada año, pero se paga con anticipos bimestrales. ¿Quiénes pueden acceder? Todas las personas naturales o jurídicas que voluntariamente, o voluntariamente lo quieran hacer. ¿Cuándo pueden entrar dentro del régimen simple? El Estado establece un periodo para usted vincularse al régimen simple. Tiene tiempo hasta el mes 31 de enero para vincularse o hasta febrero, perdón, hasta el 31 de enero para excluirse del régimen simple, es decir, yo estoy en el régimen simple y me quiero salir. Tenés plazo hasta el 31 de enero para excluirte o hasta el mes de febrero para incluirte en el régimen simple de tributación. Cualquiera, persona natural o jurídica, ¿sí? El régimen simple sustituye el impuesto de renta, ¿sí? De acuerdo al rango de facturación, puedes tener tasas más bajas de impuesto. Quedas exento de la retención en la fuente, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Y del ICA. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es mucho más fácil de tributar. ¿Por qué? Señores, porque yo presento como persona como régimen ordinario, si soy empresa, entonces presento las retenciones, los IVAs, las rentas, todo. Acá presento un anticipo cada 2 meses de impuesto, ya, ¿cierto? Un anticipo. Y ese anticipo, al final hago una declaración. Y esa declaración me descuenta todos los anticipos. Entonces me dice, usted tiene que pagar 200 millones. Descuéntese 100 que me ha pagado y me paga 100. Listo. Ya vamos a ver esas otras particularidades del mismo régimen simple. El régimen ordinario, perdón, el régimen simple paga impuestos sobre las ventas. Claro, tiene que presentar y pagar el impuesto a las ventas. Paga, pero presenta una sola declaración. ¿Sí? El régimen ordinario presenta retenciones, IVAs. ¿Sí? Industria y comercio. ¿El régimen simple presenta industria y comercio? No. ¿Sí? No presenta. ¿Por qué? Porque lógicamente este régimen, dentro del impuesto que paga, se supone que el Estado después tiene que devolverle el impuesto al municipio donde esté laborando, ¿cierto?
tiene que soportar costos y gastos, como el régimen ordinario. O sea, tengo que soportar las platas que yo me gasté en gastos de administración, costos, gastos de venta. Lo tengo que hacer. Ojo, usted no tiene que relacionar los costos y gastos, pero sí es responsable de exigir la factura electrónica, de exigir todos los componentes del cumplimiento de los artículos mencionados ahora que permiten la ley de bancarización, la estructuración de los soportes, etcétera, porque ha pasado y en la empresa nos ha sucedido que muchas personas llegan donde nosotros, venga, es que tengo un problema al berraco porque me visitó la DIAN, presenté la declaración de renta del año 2020 y me está pidiendo los soportes de pago de estos gastos. Pues que yo no los tengo porque al final yo soy régimen simple y a mí no me piden reportar eso. No te los piden reportar, pero eres obligado a cumplir con lo concerniente a la deducibilidad que es, tiene que ser bancarizado, factura electrónica, la factura tiene que cumplir los componentes normativos. Entonces, al final, por eso hoy la claridad no tiene que soportar, pero sí es responsable. Todos pueden hacer parte del régimen simple, todos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El sector agroindustrial e industrial no pueden hacer parte porque tienen producción. ¿Listo? ¿Se es sujeto a la retención en la fuente? No, no eres sujeto a la retención en la fuente, pero sí tienes que retener IVA. Es decir, yo como activo financiero le paso una factura a usted. ¿Usted me retiene la fuente? No. Pero usted al IVA que yo le facturo, es decir, yo le facturo 1 millón de pesos de IVA solamente, ¿sí? O 190.000 pesos que la factura fue de 1 millón, el IVA 190, usted me tiene que retener el 15% del IVA, ¿sí? Y pagárselo a la DIAN. No presenta declaraciones, pero presenta anticipos cada 2 meses. ¿Listo? La tasa de tributación, al ser anticipada, diluye la planeación tributaria. Es decir, no tienes que estar pendiente cuánto me va a dar la renta al final, porque ya cada 2 meses la estás pagando. ¿Sí? Te puedes descontar el 100% del 4 por mil. ¿Qué pasa? Y todo el componente para fiscal, pues. ¿Qué pasa? Ojo a lo siguiente. Acá viene uno de los peros más importantes. Tú no tienes posibilidad, señor asociado, de hacer estructuración para descontarte nada. O sea, hombre, es que cada mes me está dando mucho a factura, perdón, a pagar cada 2 meses, a pagar de anticipo. ¿Lo puedo bajar? No hay cómo. Porque el anticipo se paga sobre la venta, no sobre la utilidad. Y ahora tenemos un componente interesante. ¿Qué va a pasar ahora con todo el tema de los RIPs y de todo lo que tenemos que reportar, señores asociados? Que la DIAN prácticamente va a saber la realidad en el sector salud de lo que yo facturo, de lo que yo vendo. ¿Sí? Anteriormente, ¿qué pasaba en el sector salud? Y lo vamos a hablar acá abiertamente. Yo hacía el RIT, yo hacía la historia clínica, pero no necesariamente lo facturaba. ¿En qué está buscando la DIAN? Que el RIT me cruce con facturación, que la historia clínica me cruce con la facturación. ¿Para qué? Para el controlar que usted esté facturando todo. Entonces, venga, es que yo facturo 100 millones de pesos al mes.
pero perdón, yo presto servicios por 100 millones de pesos al mes, pero yo solo estoy facturando 20 millones, a mí me conviene el régimen simple. Claro que le conviene, porque el porcentaje es muy bajito, pero cuando ya estemos facturando el 100% vía obligatoriedad, seguramente ya no va a ser tan atractivo, porque es que el régimen simple te obliga a que esa facturación, perdón, a que el impuesto se pague vía ¿qué? A que el impuesto se pague vía facturación, un porcentaje de la facturación. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vuelvo a presentar, Juan. ¿Qué pasa en este caso? Muy bien, muy bien. Miren acá, ¿qué va a pasar? Miremos este lado, este ladito. ¿Listo? Miremos este lado. ¿Qué pasa acá? Las empresas, vámonos a este lado, ¿sí? Porque sí, acá están tiendas pequeñas, mini mercados, peluquerías, comerciales al por mayor, al de tal, servicio técnico, mecánicos, eléctricos, albañiles, servicios profesionales, consultoría y científicos. Acá entramos nosotros. ¿Y cuál? Expendio de comidas. Les pido nos enfoquemos en este. ¿Listo? Nos enfoquemos en este. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Señores, al año anterior era muy bueno, porque es que yo pagaba, el porcentaje que yo pagaba era ¿cuál? Era muy bajo, sí, era muy bajo, ¿sí? Y ese porcentaje era inferior incluso al 8%. Pero resulta que hubo eh, una tutela de los servicios o los profesionales liberales y dijeron, venga, ¿cómo que el sector salud está en una clasificación y pagaba el 5,9 o el 8,3 y nosotros, los de servicios profesionales, estamos en el 14,5 hasta el 14,5? Entonces, la Corte Suprema dijo, ahí no hay igualdad de condiciones, porque los dos tienen un servicio intelectual. Entonces, me incluyó el sector salud dentro de esta base. Entonces, yo en el sector salud, ojo, si mi facturación es superior a 16,666 VTs, ¿cuánto pago? 14,5. Entonces, ¿cuántos son 16,666 VTs? Multiplicado por los VTs son 784 millones de pesos. Si vemos, me bajó la base y me dice, ya esos están en cuánto? En el 14,5%. ¿Qué pasa con estos señores? Miren, ¿cuánto es el impuesto? Lo voy a calcular acá. 14,5. ¿Qué pasa con este impuesto? Vamos a suponer, para hacer el mismo ejemplo, ¿sí? Para hacer el mismo ejemplo, este es ordinario, impuesto ordinario. Vamos a ahorrar esto. Para compararlo acá, nos vamos a fijar en estas dos casillas. Impuesto, régimen civil. Resulta que yo acá voy a calcular este por
14,5. ¿Por qué el 14,5? Porque es que me está superando los 784 millones. Entonces, miren que en el régimen ordinario, si yo hago planeación y soy juicioso con el contador y empiezo a hacer no evasión, sino un componente de una planeación tributaria, yo podría llegar a pagar hasta la mitad de lo que pago en el régimen simple. ¿Cuál es la diferencia? Que el régimen simple, ¿sí? Me paga en 6 cuotas. Entonces me coge este y me lo divide entre 6. Entonces págueme cada 2 meses 24 millones. Mientras que el régimen ordinario, después de pagar, perdón, después de presentar, en el ordinario le dice, usted me puede pagar hasta en 2 cuotas. ¿Listo? Hasta en 2 cuotas. O sea, que me paga, en este caso, los que presentamos renta por empresa, me pagan hasta en mayo que se presentó la primera y en julio la segunda, ¿sí? Entonces, si yo comparo acá, pues sí me toca sacar un poco más de plata, pero en realidad es mucho menos plata. Hombre, que en la planeación tributaria yo solo pude hacer, pude incluir como costos y gastos 90 millones de pesos dentro de la planeación tributaria, que es una planeación muy ineficiente. Hombre, ¿tengo cuánto? Pago el 10,5, o sea, 105. Con estos otros 40 millones fácilmente le pagan a un buen contado y les queda, ¿cierto? Entonces, el régimen simple de tributación es muy bueno cuando, cuando los ingresos, miren, si los ingresos son inferiores a 5.000 VTs, porque si son inferiores a 5.000 VTs, pues yo pago el 12, ¿cierto? Entonces yo digo, hombre, yo con el 12%, pues estaría pagando 34 millones de pesos, perdón, 28 millones de pesos, y yo acá tengo ingresos dividido 12 de 19 millones de pesos al mes. Hombre, esto es sano, no me enredo, no tengo que ponerme a hacer maniobras, no tengo que hacer, o más que maniobras, no tengo que estar pendiente de la planeación tributaria, no hay lío, pero cuando me supera estos VTs, cuando mi ingreso supera los 16.000 VTs que mencionamos, ahí la recomendación es analice bien con su contador cuál es el régimen que más bondades le trae y más eficiencias te trae. Listo. Hombre, pregunta, ¿yo me puedo salir del régimen simple de tributación? Tenés que esperar hasta el año entrante. Ves que, Andrés, yo hice el análisis con el contador y realmente estoy perdiendo capacidad, estoy perdiendo caja, estoy perdiendo plata. ¿Será que yo me puedo salir? Sí, doctor, te puede salir el año entrante. ¿Cuándo? En el mes de enero. ¿Por qué? Porque el régimen simple de tributación, usted tiene por obligación que mantenerse durante el año fiscal, porque resulta que cuando usted se mete al régimen simple de tributación, usted hace un reporte o las entidades internamente hacen un reporte ante Industria y Comercio para que usted quede excluido durante ese año. Por ende, es vital que cuando usted tome la decisión de entrar o de salir, tenga presente que si entra se tiene que quedar un año y si sale, si se quiere salir, tiene que esperar ese año para poderse salir. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el régimen simple de tributación? Es un régimen que al no tener costos y gastos, que tenga que relacionarle a la DIAN, realmente es un régimen que la DIAN no persigue tanto, se los digo de corazón. Pero vuelvo y le reitero, doctores, revisen sus ingresos, porque dependiendo del ingreso,
es la bondad o el beneficio que pueda tener. A veces, por temor o por miedo a la DIAN o a la UGPP que se convirtieron en nuestros cocos, por miedo a ellos, salimos corriendo y terminamos pagando un infierno de plata mayor al que hoy, pues al que hoy tenemos que pagar. Y eso tampoco es sano desde las composiciones tributarias, porque, ojo, al Estado hay que pagarle lo que hay que pagarle, porque si nosotros tributamos mal, pues lógicamente la DIAN me puede llegar a tocar la puerta y decirme, venga, señor contribuyente, usted no está cumpliendo con la estructura tributaria que tenía que cumplir, ¿cierto? Hay algo para la DIAN que se llama histórico o tendencia tributaria. Y la tendencia tributaria se da por sectores. Al darse por sectores, si tú estás por debajo de esa tendencia tributaria, sos fácilmente detectable para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces tenemos que ser tan eficientes y tan estrictos, sea en régimen simple o no, que realmente estemos contribuyendo lo que debamos contribuir. Sí, es un régimen mucho más fácil, mucho más tranquilo, de menos persecución. Les voy a decir algo. Lo que el Estado está buscando desde el 2018 y que no está mal, ojo, no está mal, es volcar a todo el modelo de negocios empresarial y personal en Colombia a la automatización que permita que la evasión se disminuya en la mínima expresión. Pero ¿qué sucede hoy? Están lógicamente tratando de imitar modelos como el europeo, como el americano, como el régimen, perdón, como el mexicano, ¿sí? Pero en este momento lo están haciendo con unos porcentajes exageradamente altos, ¿sí? Miren, les vuelvo a compartir simplemente para mostrarles algo en el Excel. En el Excel. Mire el Excel. ¿Qué pasa donde yo convirtiese este régimen, ¿sí? En, permítame. Miren, que por ejemplo, este porcentaje sobre la utilidad es del 35, pero si yo cojo este porcentaje sobre la utilidad es del 48. Entonces, y acá estoy con el régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué pasa con estos señores? Que lo que está haciendo el gobierno es prácticamente de las utilidades que usted tiene en el negocio, me tiene que dar el 48 hasta el 50%. Entonces, incluso se puede aumentar muchísimo más de acuerdo a las eficiencias. Entonces, estas son las cosas que desde el punto de vista tributario estamos generando un estamos desincentivando la formalización, la creación de empresa, el fortalecimiento empresarial, porque es que eh, tributar un porcentaje tan alto le quita el oxígeno a la empresa y al sector innovador y emprendedor de nuestro país. Esto respetados asociados, obliga a que, lógicamente, se tenga que comparar ambos regímenes, se tenga que validar ambos regímenes, porque de esta forma es que nosotros obtenemos las eficiencias adecuadas para garantizar la estabilidad y el crecimiento eh, de los mismos negocios y de las mismas empresas, ¿sí? Por ende, acá debemos ser igual, estemos en simple, estemos en el otro, muy cuidadosos. Otra apreciación es que lógicamente se espera dentro de las proyecciones tributarias, estamos esperando que exista otra modificación al régimen simple en pro de que baje esas tasas de tributación o esos porcentajes de pago impositivos para con esto fortalecer de una manera directa
el tejido empresarial como lo mencionaba. Mire, me estaba leyendo yo ayer en la mañana, voy a buscar acá y para mandarle directamente eh, a todos ustedes por medio de, de Paola, les voy a mandar una noticia que leí en CMI, donde Colombia en América Latina es el tercer país peor para hacer negocios. Peor, el tercer país peor en Latinoamérica para hacer negocios. Y esta cifra, ¿por qué se da? Una de las variables, ¿cuál es? Explican tres variables. Una variable, la composición política y el riesgo político del país. Segunda variable, increíblemente, lo difícil que es hacer negocios en Colombia desde la composición contable y tributaria. Increíblemente, ¿cierto? Este régimen simple tiene que buscar eliminar esa barrera de entrada a la inversión, esa barrera de entrada empresarial, esa dificultad de hacer negocios. El régimen simple sirve para eso, pero funcionaría muy bien si las tarifas fuesen justas. Les acabo de hacer un ejemplo. Una empresa que paga el 35% puede pasar a pagar el 48% con ingresos anuales de 1.000 millones de pesos, hablando de unos porcentajes que son los del sector salud, porque yo en sector salud, en medicina privada, mi costo no pasa, mi costo no pasa de un 40%, mi gasto no pasa de un 20%. Estamos con los porcentajes adecuados, es decir, estamos marginando un 40% del ingreso. Esos más o menos son los márgenes del sector salud. Y si nos vamos a un sector más específico como el estético, los márgenes alcanzan, señores y señoras, el 50-52%. Ya los digo porque yo trabajo con muchas empresas del sector. Entonces, cuando uno mira esto, entonces yo paso de pagar un tributo del 35 al 48. Y a eso no le he sumado parafiscales, a eso no le he sumado prediales, no le he sumado un montón de cosas, de impuestos que estoy pagando igual. Entonces yo podría fácilmente superar la media colombiana de tributación, que está en el 78% para un empresario. ¿Listo? Entonces sí o sí hay que hacer ese análisis. Entonces miren, y la tercera variable, qué pena para no dejarle la noticia a Mochi, igual se las voy a mandar, es la corrupción, que lógicamente y lastimosamente eso hace parte de unos temas culturales que ojalá se rompieran en el mediano y largo plazo. Entonces, señores asociados, de vital importancia, planeación, de vital importancia. Mire, prestémosle atención a este tema contable y tributario. No dejemos esto como tengo que pagar impuestos y ya. Gracias a la vida me ha permitido trabajar con personas que se les ha creado el hábito y no el gusto, porque esto no tiene que gustarles, pero sí el hábito de ser juiciosos con la composición tributaria, porque de parte de eso también se han venido unos ahorros importantes. Eso depende de ustedes, no depende solo del contador. Cojan sus contadores y exprímanlos desde la capacidad que ellos tienen en los componentes intelectuales para que logren las mayores composiciones y las mayores eficiencias, lógicamente controlando la composición del riesgo. ¿Sí? Y recordemos, para ir finalizando y poder cumplir con lo establecido desde el inicio de la sección, recordemos que el régimen simple puede hacer parte de la persona natural y la persona jurídica, ¿sí? Recordemos también que debes entrar a principio de año, enero, febrero, pero no puedes salir sino hasta el año siguiente y viceversa. Si estás, no te puedes salir hasta el año siguiente. Entonces es vital que eso lo tengamos muy claro con respecto a todas las variables. Bueno, siendo las 7:10, como lo habíamos mencionado, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí. Bueno, por acá tenemos que si puedes dar claridad sobre la renta líquida, cómo se obtiene.
Muy bien. La renta líquida se obtiene, hay dos variables. Primera, para persona natural, no están viendo mi pantalla. Listo. Para persona natural, perdón, para persona jurídica primero, la renta líquida, miremos acá donde dice utilidad. Esta renta líquida yo la obtengo de restarle a mis ingresos los costos asociados, los gastos asociados, ¿sí? Ahí obtengo la renta líquida gravable. Eso en persona jurídica, es decir, ingresos menos costos menos gastos, ¿cierto? Asociados, ¿sí? La renta líquida para la persona natural se obtiene de restar del 100% del ingreso, le resto los ingresos no constitutivos de renta, que son salud, pensión, ¿sí? Salud, pensión, fondo de solidaridad pensional. Eso me da la renta bruta gravable. A esa renta bruta le resto el 25% que es exenta y le resto un 15% adicional máximo que se da por deducciones soportadas, como cuáles, como dependientes, medicina prepagada, AFC, intereses de vivienda, 4 por mil. eh, Ahí tengo la renta líquida. Si soy comerciante, si tengo costos asociados al ingreso bruto, le resto la renta, los ingresos no constitutivos, o sea, salud, pensión. A eso le resto, eso más la renta bruta, a eso le resto los costos asociados que no pueden superar el porcentaje establecido que les mencionaba hace 8 días, que es el 60% del ingreso, incluyendo el no constitutivo de salario, o sea, salud y pensión, que al final me sale dando muy similar como a la primera operación que les hacía. Listo. Entonces, en resumen de esto, la renta líquida se obtiene de restarle al ingreso los costos y gastos. Tengo entendido que en el régimen simple se puede escoger si pagar con gastos soportados o con un presuntivo. Si escojo presuntivo, ¿me puedo deducir con esto más de lo que soporto con facturas? ¿Hay algún problema? Miren, la elección de deducción se da entre la escogencia del régimen simple y el régimen ordinario, ¿cierto? Cuando yo estoy en régimen ordinario, de entrada yo tributo sobre el 100% del ingreso, ¿sí? ¿Qué pasa en el régimen ordinario? Que me excluye de esa base de tributación algunos costos, como cuáles: 4 por mil, que son los costos financieros, y unos costos asociados a personal, ¿sí? Como aportes al sistema de seguridad social y para fiscal. Algunos de esos costos me los deduzco y a partir de ahí encuentro la base para tributar con el porcentaje en el cual entro dentro de la rama de tributación. ¿Cómo así que dentro de la rama de tributación, señor asociado? Esta tablita. De acuerdo a la composición del ingreso, llego hasta 1000, es el 5,9. Llego hasta 2500, 7,3. Llego hasta 5000, 12. Llego hasta 16,000, perdón, paso de 16,600, 14,5. Entonces, si mi ingreso es de 0 a 1000, 5,9. Si es de 1000 a 2500, 7,3. Si es de 2500 a 5000, 12. Si es de 5000 a 16,000, perdón, si es de 5000 a 16,000, 12. Si es mayor a 16,000, 14,5. Entonces, de acuerdo a eso, lógicamente se da la composición del impuesto. En caso de que un médico tenga un consultorio médico propio y no tenga otros ingresos como trabajo hospitalario, etcétera, ¿es mejor quedarse en el régimen ordinario? ¿En, en qué casos es mejor cambiarme al régimen simple? Si tú explotas el consultorio, me voy a explicar un poco. Tú prestas servicios profesionales en el consultorio y tú tienes un ingreso.
La base no es si tengo consultorio o no. Eh, ¿Quién me hizo esta pregunta, perdón? Andrés, honestamente, como tengo tantas Bueno, no hay preguntas, problema. no tengo el dato del Doc, doctor. Doc, me va a perdonar, Doc, le voy a decir Doc, listo. Si usted tiene un consultorio, Doc, y no te vas a basar en si es propio o es rentado, no, te vas a basar en el ingreso, ¿cierto? Si tu ingreso te supera, recuerden, si tu ingreso te supera los 20 millones, ya piensa si es más fácil estar en el ordinario o en el simple, ¿sí? ¿Por qué? Si es inferior a los 20 millones, quédate en el régimen, puedes estar en un régimen simple, ¿sí? Porque el porcentaje lo amerita, ¿sí? Es un 12%, entonces el 12% te amerita pues como esto. La eficiencia la puedes obtener, pero no es tan representativa al riesgo que podría llegar a cubrir. Si supera este monto, si supera los 17, 20 millones, yo te recomiendo que te sientes con tu contador y hagan la proyección de cuánto pagaría por simple y cuánto pagaría por ordinario, pero con eficiencia tributaria. ¿Qué es eficiencia tributaria? Que el contador te diga, Doc, venga, usted tiene esto, sí, no tiene, venga, metas en esto para que podamos aprovechar ese beneficio, ¿sí? Recuerden que no es evadir, es entender la norma para poder aprovechar todos los beneficios tributarios. Ya, continúo con la siguiente. Claro. Usualmente las citas de revisión no tienen cobro o no el cobro completo, pero no se genera RIPS. Ahí no habría factura, pero sí código. Sí, no hay problema. El problema hoy lo están generando. El problema, o el problema no, hoy donde nos van a amarrar más es con lo que tenga RIF, ¿cierto? Si es cita de seguimiento y por ahí es la salida, no hay lío. Recomendación, en la medida de lo posible, que te paguen la cita de seguimiento en efectivo. En caso de que un médico tenga un consultorio médico propio y no tenga otros ingresos como trabajo hospitalario, ¿es mejor quedarse en el régimen ordinario o en qué casos es mejor cambiarme al régimen simple? Pau, esa no fue la respuesta que dimos ahorita. Qué pena. Sí, qué pena. La retención de los honorarios en el régimen ordinario equivale o se asimila al anticipo del régimen simple. Sí. Con una buena planeación tributaria, incluso podría llegar a quedar con saldo a favor, porque es que la retención en el sector salud normalmente en temas especializados es el 11, ¿cierto? Entonces, si haces una buena planeación, fácilmente te puedes sustituir y ahí puedes tener una eficiencia. Los VT son mensuales o anuales y se dividen. Es anual, ¿sí? Entonces son 16.666 VT, son, o sea, 700 y punta millones, dividido 12. Si el 60% de mi trabajo es como independiente y el 40% como empleada dependiente, ¿cuál sería el régimen recomendado? Para poderte dar ese dato, es vital el monto, ¿cierto? El ingreso. Sé que no me lo vas a dar por acá, pero con mucho amor y sin ningún cobro, si quiere, me lo pregunte internamente y te lo recomiendo. Quisiera saber si en el régimen simple de tributación yo como independiente me puedo descontar los pagos que realizo a pensión y cuánto. Sí, te puedes descontar los pagos a pensión, la totalidad. En el RCT, a la hora de calcular el ingreso y por ende el porcentaje que corresponde pagar de impuesto, se resta primero lo que se pagó en seguridad social. Sí, afirmativo. Resta primero lo que se pagó en seguridad y es eh, a partir de ahí es que se calcula el porcentaje.
Si soy una persona jurídica y tengo una SAS en régimen simple y me pago el salario como trabajador de la misma, ¿me es más favorable ser trabajador en contrato de planta o en prestación de servicios? Y teniendo en cuenta que como persona natural también pago impuesto de renta, sería mejor solicitar deducción de la seguridad social pagada a mi declaración como persona natural, ¿o es mejor ser de planta y solicitar la deducción de seguridad social para las SAS en régimen simple? Mire, muy buena pregunta esa. ¿Qué sucede? De acuerdo al monto del ingreso, de acuerdo al monto del ingreso del profesional, me explico. Yo soy Andrés Flores, yo tengo la SAS, me voy a pagar 25 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué me sirve más ahí a mí? Me sirve yo pagar la seguridad social como independiente por el tope máximo de los 25 salarios o el alto ingreso y que la SAS no se lo deduzca, porque al final es menor el impacto del impuesto simple con esa deducción que se iba a hacer que el mío en la declaración de renta, ahí bajo la base de tributación. Pero sería bien interesante, Doc, hacer el cálculo cuantitativo con los valores exactos para ambos. Pero te reitero, si tu pensión, perdón, si tu salario es superior a los 10 millones de pesos, es mejor que lo hagas para que tú te lo deduzcas. El régimen simple requiere contratar permanentemente un contador sus honorarios. Miren, el régimen simple de tributación, si eres empresa, obligatoriamente lo tienes que hacer, porque es que el régimen simple no excluye o no exime a la empresa de tener la responsabilidad 42, que es la responsabilidad de llevar contabilidad formal. Entonces no te excluye. Si eres persona natural, necesitas el contador. ¿Para qué? No mensualizado, pero sí lo necesitas para hacer lógicamente los anticipos. Dentro de los puntos a descontar para obtener la renta líquida, además de salud y pensión, puedo descontar el valor de la ARL. En el régimen simple de tributación, te puedes descontar el valor aportado al sistema, ¿cierto? En el régimen simple. ¿Cuáles son los impuestos adicionales como ICA, etcétera, en el régimen simple? Los impuestos adicionales, ojo pues, no es que sean adicionales, sino que son impuestos que con el régimen simple ya no tengo la obligatoriedad en el régimen ordinario. Es decir, no los pago, ya los estoy pagando desde el simple. Pero ojo a lo siguiente, a la persona jurídica. Si usted es persona natural y presta servicios de salud, usted no debería estar pagando industria y comercio. ¿Dónde lo podemos contactar para una asesoría? Miren, me pueden, mi teléfono es 315-753-8923. 315-753-8923. ¿Sí? Y también pues monto mucha cosita en Instagram, Andrés Flores-activo financiero, que es la empresa. También ahí pues pueden tener información, pero directamente a mi celular, el 315-753-8923. Si cobro a un paciente una cirugía y le cobro los honorarios, derechos de sala y hago factura por el total, ¿yo me puedo descontar los derechos de sala? En régimen ordinario sí, en régimen simple no. Vale. Listo, André, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. No sé de pronto qué más recomendaciones tienes, consejos para nuestros asociados. Muy bien, señores asociados. Primero, los felicito por estar en estos espacios de formación que hacen parte del fortalecimiento de ustedes en el ámbito personal y profesional. A Comedal por pensar en ustedes. Es de vital importancia, ya desde lo que no, la envergadura de lo nuestro. Es de vital importancia que conviertan la contabilidad en algo importante para ustedes y la parte tributaria.
Porque ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que se convierte en una obligación y cuando lo vemos como una obligación, se nos vuelve algo perezoso. Yo les coloco un ejemplo muy claro. Eh, es como cuando a uno le mandan ejercicio para uno aliviar, pues para uno estar bien de salud. Si usted lo ve como una obligación, se le convierte en algo, una tormenta todo el tiempo. Pero si usted lo ve como algo que realmente va a ser parte de ti, te va a mejorar como ser humano en tu salud y te va a prolongar la vida, seguramente ya lo adhieres más a ti. Lo mismo pasa con el tema tributario y contable. Nos acostumbraron a que hay que tenerle miedo a la DIAN, hay que tenerle miedo a la UGPP y eso hace de que nos dé temor porque nunca nos enseñaron nada de lo contable y de lo tributario en la universidad ni en el colegio, ¿sí? Pero el problema no es del colegio y la universidad, el problema es de nosotros que aislamos esos temas y al final llegan muy seguramente profesionales irresponsables, no asesoran adecuadamente, llegan las sanciones y el tema es que el contador no me dijo, yo no sabía. Recuerden que ante la DIAN el responsable no es el contador, el responsable es usted como contribuyente. Entonces, por la irresponsabilidad de otros, evítese pagar sanciones, pagar más de la cuenta o en muchos casos que me ha tocado ver empresas y personas quebradas por un descuido en un acompañamiento. Entonces, esto interioricemos que hace parte de nuestros negocios, que hace parte de nuestras empresas y hace parte de nuestra vida diaria. Hasta en la declaración de renta personal, con su contador, venga, proyectemos, ¿cómo me va a dar? ¿Sí? Así le valga un poquito más, ¿sí? Hombre, es que a mí me cobran tanto en tal parte. Ese diferencial puede significar un montón de plata y unos dolores de cabeza menos para usted dentro de su composición financiera. Y no, a Comeal, muchas gracias por este espacio y recuerden la importancia siempre de trabajar enfocados en hacer lo que amamos, que estoy seguro que todos ustedes están alineados en ello. Andrés, por acá me acaba de llegar otra pregunta. Nos dicen, ¿le parece justo que el gobierno sea el socio mayoritario de todos, que participa en un porcentaje de las utilidades y no las da por perdidas? Mire, eso no es justo y más en un país. No me den cuerda que tenemos muy poquito tiempo. Eso no es justo y más en un país donde hay tantas deficiencias dentro de los sistemas que hacen parte de cualquier país, salud, educación, todos estos sistemas, que al final o sea, todos piensan en ello, pero nadie hace algo realmente en pro de un equilibrio empresa-sociedad. Y antes cada vez más estamos más desequilibrados y llevamos 2 años de una crisis muy fuerte por ese desequilibrio, porque se ha visto mucho más. Entonces, no es justo, no es justo. Yo siempre he dicho, los contribuyentes tenemos que pagar impuestos para poder que la economía y la sociedad se equilibren. Pero el Estado tiene que hacer su parte. Lastimosamente, el Estado no está haciendo su parte. Y lo digo de las dos variables, desde como contribuyente a nivel personal y empresarial, y lo digo desde la variable como ciudadano, ¿cierto? La igualdad y la equidad no está, en un país no puede haber igualdad, tiene que haber equidad, ¿cierto? Tiene que haber oportunidades. Y para ello es vital que la empresa como tal sea muy fuerte, que se fortalezca, que el empresario crezca para poder que realmente la economía fluya, se paguen impuestos y que existan unos sistemas que realmente puedan bajar esos impuestos hacia las personas que no tienen esas oportunidades. Esa realmente es la forma de que un país viva equitativamente, porque si nos vamos a medir el país desde la variable económica, desde la igualdad, nunca se va a conseguir. No existe ningún país en el mundo con igualdad de condiciones, ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque la globalización invadió todos los países del mundo, incluyendo un Cuba, incluyendo un Venezuela, incluyendo un Corea, donde lógicamente lo que utilizan es
un foco, me perdonan ser directo, un foco socialista para continuar con unos modelos de riqueza individualistas. Entonces, al final, no es justo, pero debemos contribuir. Es lo único que yo digo. Así no estemos de acuerdo con el gobierno actual o con los que han pasado, no es justo, pero debemos de contribuir y el porcentaje es muy alto. Históricamente tenemos el porcentaje de impuestos más alto que Colombia ha tenido y vemos que una parte como el régimen simple puede llevar a que sea hasta el 50%. Entonces, el impuesto a la empresa debería ser del máximo en nuestro país del 25%. ¿Sí? Y en la gran empresa debería ser un poco más, lógico. Y en algunos sectores, como el financiero, como el minero, como esos, un poco más, 40, 45, no hay problema. Pero en el 98% de las empresas del país debería darse generación de empleo, incentivos a las personas que invierten en infraestructura, debería existir incentivos a los que invierten en acciones, deberían haber incentivos y no sanciones. Pero nuestro sistema es sancionatorio, no de incentivos. Andrés, ahorita hiciste un comentario que Colombia era el tercer país peor para negociar. ¿Y cuál es el que ocupa el primer puesto y el segundo? Sí, lo que pasa es que les voy a pasar incluso la noticia. Ahí estamos pues con países como Venezuela, estamos hablando de Latinoamérica, Venezuela, ¿sí? Y Argentina. Estamos dentro de esa triada. Porque hay que tener algo en cuenta, es que a Cuba no le incluyen ya dentro de estas mediciones, porque pues, lógicamente no hay mucho para hacer. Pero estamos por debajo de Venezuela y Argentina. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Ahora le damos el espacio a Sandra Milena de nuestro convenio de la Clínica Odontológica Estética Uniláser, quien nos orientará y nos brindará información importante acerca del convenio que tenemos actualmente. Sandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Comedal. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Paola, muchas gracias, Comedal, muchas buenas noches a todos los asociados. Bueno, Sandra, Eh, cuéntanos qué es Uniláser, cuál es el convenio que tenemos, cuéntanos. bueno, Uniláser es una clínica odontológica especializada en estética dental. Adicional a eso, está liderada por el doctor Juan Fidel Díaz, que es el gerente de nuestra clínica y lidera a todo un grupo interdisciplinario de especialistas. Entre ellos tenemos ortodoncistas, periodoncistas, em, y cirujanos maxilofaciales e implantólogos. Este es nuestro equipo, está liderado, como les decía, por el doctor Juan Fidel Díaz, estamos con el doctor Jorge, la doctora Ana María, que son rehabilitadores igual que el doctor Juan Fidel, el doctor Juan David, que es implantólogo, el doctor Juan David Urrea, que es nuestro endodoncista, Juan Fernando Restrepo, el doctor Juan Fernando Restrepo, que es ortodoncista y especialista en ortodoncia invisible, como le dicen en el mercado Invisalign, y el doctor Alejandro Rivera, que es especialista en cirugías maxilofaciales e implantólogo. Vale, ¿cuáles son los tratamientos que ofrecen ustedes y cuáles son los beneficios para nuestros asociados y su grupo familiar? Bueno, para los asociados del grupo familiar, Uniláser tiene para ustedes diseños de sonrisas en resina en porcelana, lo que llamamos carillas en porcelana, rehabilitaciones oral, que es un conjunto de todo de diseños de sonrisa junto con coronas sobre implantes, coronas sobre dientes. Igualmente también si son coronas o puentes fijos en circonia, implantes, odontología general, lo que llamamos lo que son resinas, tratamientos de conductos, periodoncias y limpiezas. Adicional a eso también tenemos todo nuestro tratamiento, incluye también ortodoncia convencional e invisible, como lo decía antes, y blanqueamientos. Ahí están los respectivos descuentos. Adicional también les tengo para ustedes un 5% adicional pagando con la tarjeta de Comedal. Bueno, a todos los asociados que nos acompañan, recuerden que estos descuentos aplican tanto para ustedes y como para su grupo familiar. Y si utilizan el medio de pago de la tarjeta de crédito Comedal, tendrán un 5% adicional. ¿Qué más Adicional. tienes para agregar, Sandra, al convenio que tenemos actualmente con la Clínica Uniláser? Bueno, estamos ubicados en el
barrio El Poblado. Es un fácil acceso, tenemos acceso también disponible para personas discapacitadas en caso tal de que se lo sean. Eh, Nada, estamos bienvenidos a la orden, cualquier inquietud, cualquier duda, ahí está mi número de contacto, mi correo electrónico, mi nombre, como lo dijo la señora Paula Sandra Gudelo. Estamos para servirle para que empiecen a hacer uso de este gran beneficio que por medio de Comedal y Uniláser tiene para ustedes. Bueno, Sandra, cuéntanos cuál es el bono que vamos a sortear entre las personas que nos acompañaron hasta este punto de la charla. Claro que sí, muy importante y muchas gracias por estar en estos momentos conectados con nosotros. Tenemos un bono adicional, como les decía, adicional a los descuentos que ofrecemos en convenio, vuelvo y le repito, entre Uniláser y Comedal. Tenemos un bono de 100.000 pesos adicionales para que inicien el tratamiento que ustedes deseen, desde limpiezas, desde blanqueamientos, hasta coronas, implantes, diseños de sonrisa. Entonces ahí está disponible para que, bienvenido para el afortunado o afortunada. Bueno, el sorteo se realizará el día de mañana con las personas que nos acompañaron hasta finalizar la charla. ¿Tienes de pronto algo que hay más que agregar a nuestros asociados? Bueno, si están fuera de la ciudad de Medellín y de pronto requieren de alguna urgencia, de alguna asesoría, no hay ningún problema. Nosotros también contamos con asesoría virtual. Nos pueden llamar y realizamos cualquier tipo de asesoría, no hay ningún problema también. Si tienen alguna pregunta eh, adicional, de pronto antes de iniciar con algún tipo de tratamiento, la valoración es sin costo, la consulta no tiene ningún costo, entonces no hay limitantes para que empiecen a hacer aprovecho de este gran convenio Y la pueden hacer tanto presencial como de manera virtual. en las dos maneras. Sí, sí, señora. Vale, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. A Andrés también, Gracias a muchísimas ustedes. gracias por brindarnos tan valiosa información. Esperamos que haya sido del agrado y el interés de todos los asociados que nos acompañaron en esta noche y los esperamos nuevamente en un próximo encuentro virtual. Claro que sí. Muchas gracias, Comedal. Muchas gracias, Paola, por la invitación. A ustedes, afiliados, eh, hagan bienvenidos. Los esperamos. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias por estar conectados hasta este momento. Gracias. Andrés, a ti también muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y siempre dispuesto a lo que requieran a Comedal como a todas las personas que lógicamente se contacten con todo el amor del mundo y que Dios los bendiga. Gracias, feliz noche, que Gracias. Feliz descansen. noche.